Bueno, mientras van llegando, vamos analizando. Una manera de analizar estos gráficos de dispersión era ver cuánto estos datos, ¿sí?, se separaban respecto del valor medio. Es decir, bien, pero ¿qué pasa con la parte gráfica con esto? Pasa que esos datos están muy en relación a la escala que yo estoy usando. Si yo estiro acá este eje, ¿eh?, o estiro este otro, voy a cambiar la relación, el aspecto visual que tienen. Entonces es como que es medio subjetivo. ¿Cuánto es esa distancia real? Una manera de hacer que esto sea, digamos, relativo a algo conocido, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos el proceso de mu menos x raya dividido esto me hacía una z? Entonces lo llevaba a un valor de z que estaba centrado en 0. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba estandarizando los datos, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, con eso yo tengo los datos en una relación que yo conozco, que es, por ejemplo, más menos 3 es el 99%, más menos 2 alrededor del 96%, más menos 1 alrededor del 68% de probabilidad. Entonces, lo tengo puesto en un lugar que lo puedo analizar cuánto están separados los residuos del valor central y cómo se distribuyen. Bien. Acá se hace lo mismo, nada más que vimos que en vez de hacer una estandarización, hacemos una estudentización de los residuos. Entonces, los residuos estudentizados están centrados acá en 0 y están en valores de, por ejemplo, en este ejemplo, entre menos 250 y más 250. ¿Y qué era 250? Son valores T de student. Entonces, si yo tengo que todos los datos están entre menos 250 y más 250, todos los datos tienen o están dentro del 99% de probabilidad de estar adentro o de contener al parámetro, por así decir, o como lo quiera poner. Entonces, ahora estas distancias acá tienen una escala que yo sí la conozco. Es una escala de residuos estudentizados que a mí me hace poder analizar los datos en una escala conocida, con una probabilidad conocida. Esto normalmente no se hace a mano y no lo podemos practicar a mano porque es un proceso bastante engorroso, dato a dato hacerlo, con lo cual en general se hace como y se hace a través de un cálculo de computadora, ¿no es cierto? Lo calcula un programa estadístico en general, hace esto que nosotros en Excel podemos obtener esto. Esto lo podemos obtener de alguna salida de algún paquete estadístico. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo vemos que hay un par de valores que están afuera del 95%, que son estos, y este que está al borde, de 2. Entonces decimos que esos residuos son atípicos, o sea, son residuos que tienen poca probabilidad de estar adentro de esa población. O sea, tiene una probabilidad entre el 95 y el 99, está medio al límite. Entonces yo esa escala de menos 2, más 2, más 250, es una escala conocida. ¿Tá? ¿Qué más observo de los residuos? No es solo la distancia, sino la forma en que esa nube se distribuye. Si la nube tiene algún patrón, si se distribuye así, por ejemplo, si se distribuye así, o si hace algún patrón, se dicen que los residuos empiezan a estar autocorrelacionados y es un efecto muy indeseado. Cuando hay alguna relación entre los residuos que yo la puedo describir, es una cosa indeseable. ¿Qué es lo deseable? Y lo deseable es que esos residuos se distribuyan en forma
aleatoria, con media cero y en forma homocedástica, se dice, que estén igual a lo largo de toda la función, ¿eh? Que no vayan ni para arriba, ni para abajo, ni hagan piruetas raras, ¿eh? ¿Qué quiere decir para arriba o para abajo? Sería que los residuos acá hagan una cosa así, ¿eh? Sería acá los residuos en la función sería como esa que vimos al principio, ¿no? En algún lado están sobreestimando y en otro están subestimando, ¿eh? Esto no es fácil de analizar, no lo trabajamos mucho en el curso porque hay que tener un paquete estadístico para analizarlo. Entonces, para entenderlo es importante y tenerlo en cuenta, pero bueno, los residuos nosotros los analizamos acá así y sí, no tenemos una escala, ¿eh? Pero vemos si se distribuyen más o menos normal, o sea, normal quiere decir que si esta es la raya, esta es la media, que vayan en forma pareja alrededor de la media a lo largo de la función, ¿eh? Bien. ¿Cómo se pasa para adelante? Entonces, acá tenemos un ejemplo de residuos que no nos gustan, ¿eh? O sea, acá tenemos el ejemplo este que vimos al principio, que los datos hacen esta función, y acá tengo una función que es una recta que no explica mucho esos datos, ¿eh? Con lo cual, ¿qué sucede acá? Fíjense la tendencia que tienen los residuos, ¿eh? Entonces, los residuos estudiantizados, más allá de que el valor es bueno, porque están entre menos 1,68 y más 1,9, no sé, una cosa así, ¿eh? No están muy lejos, pero no se distribuyen en forma normal alrededor de la esperanza, ¿eh? La esperanza condicional, ¿no? Entonces es un efecto indeseado, este es un residuo feo, ¿eh? Acá en el ejemplo anterior teníamos un residuo más lindo, ¿eh? Uy, claro, esto los pinté de a uno. Acá tenemos residuos que se distribuyen en forma mucho más aleatoria, más bonito alrededor del cero. Estos son feos. Bien, entonces, ¿cómo venimos? Rebobinando un poquito el tema de la bondad del ajuste. El primer estadístico que calculamos, ¿cuál fue? El R cuadrado. El segundo estadístico, el error cuadrático medio. El R cuadrado nos daba una idea de cuánto de la variabilidad en la variable I, o sea, en la variable independiente, era explicada, ¿sí? En la variable dependiente era explicada por el modelo. ¿Está? Bien, ¿qué más vimos después? El error cuadrático medio, que era la varianza residual, o el error cuadrático medio, que nos explicaban qué tan lejos están los datos en promedio de la esperanza condicional. Tenía un problema estadístico que estaba atado a las unidades. El R cuadrado no, el R cuadrado no está atado a las unidades y nos da una relación porcentual de cuánto explica el modelo. Valores buenos de R cuadrado en general están por arriba de 0,7, 0,8, empiezan a ser buenos. Arriba de 0,9 ya son muy buenos. Valores feos, a menos de 0,6, 0,5, ¿qué quiere decir 0,5? Y que el modelo explica la mitad de los datos, la otra mitad de los datos no están explicadas por ese modelo. Entonces no está bueno eso, si la mitad de los datos no hacen lo que quieren respecto del modelo, no está bueno. El análisis gráfico de los residuales es otro análisis importante, que lo puedo hacer con una gráfica de dispersión, o puedo estudiantizar los residuales y tener un paquete estadístico que es mucho mejor porque está el análisis ahí está se relativiza a valores conocidos de estudio, ¿eh? Entonces es más fácil de interpretar y de ver, y no hay engaño por parte de la parte gráfica en función de la escala que uno le dé a la gráfica. Otra prueba, que la comentamos al principio, ¿sí? Son las pruebas de hipótesis respecto de los parámetros. Una, bueno, es la ordenada. La ordenada, en realidad,
que sea cero o no, bueno, puede tener implicancias, ¿sí? No las vamos a analizar en este curso, pero sí puede tener implicancias si la ordenada, o sea, si A vale cero o no. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué puede pasar? Pero la pendiente sí es de mucho interés saber si era cero o no, porque es un t que a mí me decía mucho, ¿no es cierto? Era decir, si este t valía 14 o si valía 1,2. Si era 1,2, la hipótesis nula de que beta sub 0 valga 0 se hacía aceptable y entonces el modelo no explicaba nada. Si era 14, era un modelo que tenía mucha pendiente, o sea, no había posibilidad de que beta sub 0 sea 0 y el modelo explicaba un montón. ¿tá? Entonces, la prueba de hipótesis de mayor interés en general para nosotros va a ser esta. Esta prueba es esto, es decir, qué tan distinto de cero es la pendiente del modelo ajustado con esos datos. Entonces eso, cuanto más distinto de cero, mejor. Bien, en cada punto del ajuste nosotros tenemos una subpoblación subyacente, que esto hay que asimilarlo, ¿no es cierto? Porque dijimos, X, ¿sí? X no es aleatorio. X acá es un valor que yo pongo. La que es aleatoria es la distribución que hay alrededor de Y. O sea, yo asumo que en cada punto yo tengo un dato, pero que hay otros datos que se distribuyen en forma normal en cada punto de Y sombrero. Y que Y sombrero es nada más ni nada menos que la media, pero que alrededor de esa media hay puntos que se dispersan. Entonces, cómo se dispersan y cuánto se dispersan son los análisis que estamos haciendo. Entonces, esto está acá un poquito graficado, es un poquito complejo acá de entender esta parte, ¿no es cierto?, que hay una subpoblación. Yo tengo un dato, pero asumo que hay varios datos. Si yo digo, de diámetro 10, ¿cómo son las alturas? Y yo no voy a encontrar una única altura de diámetro 10. Voy a buscar el diámetro 10 y le mido la altura. Busco otro diámetro 10 y le mido la altura. Y así sucesivamente. Entonces, para cuando X vale 10, ¿sí? Cuando X acá vale 10, ¿sí? Yo acá voy a tener toda una distribución de datos de alturas para ese X10. O sea, voy a tener un rango, digamos, que se asume que se distribuyen, eso es difícil de dibujar, por eso este dibujo es medio... se asume que se distribuyen normal en torno a la media condicional. La media condicional en este caso sería acá, ¿no? Y sombrero... o acá, en este caso, en este punto, y sombrero. Entonces, hay una media condicional y hay datos de forma análoga así que se distribuyen normal alrededor de este y sombrero. Yo tengo uno por ahí, pero se asume que hay toda una serie de datos que se distribuyen alrededor. ¿Está? En la población, yo tengo la muestra tengo uno, puede estar abajo, arriba, pero hay toda una subpoblación subyacente. ¿Qué es lo importante? Que haya homocedasticidad. ¿Y eso qué significa? Homocedasticidad significa que los datos no se distribuyan en forma asimétrica alrededor de Y sombrero. O sea, si yo tengo Y sombrero, que los datos alrededor de Y sombrero sean normales y no se distribuyan, por ejemplo, así. Si yo acá tengo Y sombrero y los datos tienen una forma asimétrica, tengo un problema. Pues esta es la media condicional y las predicciones mías no van a tener una probabilidad equiprobable y normal, van a tener una probabilidad, qué sé yo, de F. Entonces las conclusiones que saco cuando hago una estimación son totalmente erróneas. Entonces tener homocedasticidad, o sea,
¿Cómo sería que no fueran los datos homoscedásticos? Y sería algo, ahora vamos a analizar. Uy, estoy hice lío acá, bueno. A ver si puede pasar. Ahí está. Porque podrían ser normales pero no ser homoscedásticos. Eso sería, por ejemplo, que tengan lo que se llama normalmente forma de trompeta, por ejemplo, que los datos hagan esto. ¿Eso qué quiere decir? Que la variabilidad para los valores altos de X no es igual a la variabilidad para los valores bajos. Esto es un efecto indeseable y que a veces sucede, por ejemplo, con los diámetros y los volúmenes. Esto que decíamos, los volúmenes de los diámetros chicos varían poco y los volúmenes de los diámetros grandes varían mucho. Con lo cual tenemos un efecto que no es homocedástico. Puede que sea normal, porque en todos lados se distribuye por el medio de la media condicional, pero no se distribuyen igual en los valores chicos que los grandes, con lo cual tenemos un efecto que se le llama así de trompeta, porque es así, ¿no? O sea, exagerado. Uy, no me salió muy bueno el dibujo. Si la media está acá. Arriba se distribuye mucho y abajo se distribuye menos. Hay formas de corregir eso para que el modelo funcione bien, pero hay que trabajar sobre los datos. O sea, los datos, si aplico una recta, tienen que ser homoscedásticos y normales. No es lo mismo. ¿Tá? Bien. Bandas de confianza. Es otro estadístico que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Por qué es importante la banda de confianza? Y la banda de confianza es muy importante cuando queremos validar. ¿Qué quiere decir validar? Y muchas veces tenemos un modelo y tomamos un modelo, o tomamos un modelo de otro lado o le agregamos datos. Por ejemplo, yo hago una función de volumen en función del diámetro, y digo, bueno, el modelo es este. El año siguiente voy a otro rodal y digo, y acá son otros datos, acá los árboles son más grandes. ¿El modelo seguirá siendo bueno? Entonces, uno valida y tiene dos cosas para validar. Una cosa es la media del modelo, o sea, y sombrero. ¿Sí? Y otra cosa es decir, los datos que yo agrego a una subpoblación, una muestra, ¿pertenecen a esa población o no pertenecen? ¿Se acuerdan cuando decíamos, si yo tengo un fertilizante y debería producir 40, si aplico el fertilizante y hago un experimento y me produce 41, ¿está bien o está mal? ¿Qué sé yo? Puede estar dentro de lo esperado o no, depende de la dispersión. O sea, aplicaba un test de hipótesis para ver si el parámetro podía ser 40 o no. Entonces, acá pasa algo análogo, es decir, yo tengo una serie de datos, agrego un dato más, o 2, o 3, o 10, para validar algo. Después vamos a ver en gasometría mucho esto, porque ¿por qué agrego datos? Porque si no tengo que hacer la función de vuelta. ¿Y cómo se hace una función de volumen? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se hace una función de volumen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? Esos puntitos que ven ahí, ¿de dónde salieron? ¿Qué son? Estos puntitos que vemos acá. ¿Qué es X? Supongamos que decimos, ¿cómo? Los diámetros de la muestra que fue sacado. Los diámetros de árboles, ¿qué? ¿Cómo hice para saber el volumen de ese árbol? Porque en X tengo el DAP, pero en Y tengo el volumen. ¿Cómo hice yo para saber cuánto vale acá B1? ¿Cómo hice? Hay que sacar la cuenta del volumen aparte. El volumen te queda otro. O sea, yo hago una lista en donde tengo, ¿sí?, para X y Y. O sea, acá tengo DAP, ¿sí?, y acá tengo volumen.
¿tá? Con esto construyo la función, ¿tá? Pero ¿de dónde salió el dato DAP volumen? Fui al campo, medí el DAP, 10, bien. ¿Y el volumen? En general... Sí, no. Ojalá fuera así. No, lo tengo que tirar. La mayoría de las veces lo tengo que voltear y cubicar, o sea, medirlo. ¿Mm? Entonces, cada muestra lleva un montón de tiempo y un montón de trabajo, porque generalmente se puede cubicar en pie, después lo vamos a ver, esto es más técnico, pero les quiero decir que medir el volumen es bastante engorroso. Por eso construyo la función, pero la función la construyo con una muestra, y esa muestra están todos los datos volteados. Entonces, si al año que viene yo voy al campo y quiero agregar datos, ¿sí? Es mucho mejor agregar datos, ¿sí? Es mucho mejor acá ahora pongo datos, que hacer la función de nuevo. Porque para hacer una función de volumen en general necesito 30 datos. Tengo que voltear y cubicar 30 árboles. ¿Se entiende? ¿Nos estamos dando una idea de qué hablamos? Entonces yo digo, no, yo no voy a... Ahora meto 3 datos más y quiero ver a dónde calzan. No hacer una función de nuevo, porque si no tengo que hacer 33 árboles de nuevo. Les quiero decir que esto es bastante engorroso. Entonces esto de validar una función, es decir, mis datos de este nuevo rodal, ¿están dentro de la banda de confianza de los datos anteriores o no? ¿Cómo sería que no estuvieran? Dentro de las bandas de confianza sería que estuvieran por acá y por acá. Entonces yo digo, no, estos datos no tienen nada que ver con esta función. ¿Me están siguiendo la idea? Si yo ahora digo, no, estos datos en realidad están acá, acá y acá, son de la misma población, digo. ¿Y cómo sé dónde están? Y tengo que construir un intervalo de confianza. Pero ¿qué pasa? El intervalo de confianza, ¿sí? No hay un intervalo, hay un intervalo para cada punto de x sub i, que son infinitos. ¿Está? Porque es una función continua. Bien, entonces, ¿qué construyo? No construyo un intervalo, construyo una banda, se dice. La banda son estas rayas que vemos acá. Es una función que va paralela a la función y me da una idea de cuánto se dispersan los datos en cada punto. O sea, qué probabilidad tienen los datos en cada punto. Con un t. Entonces, ¿para qué me sirve tener las bandas de confianza? Y las bandas de confianza me sirven para decir si un valor puede pertenecer o no a esa banda de confianza, o sea, esa población. Bien. Eso por un lado. ¿Está? Por un lado. También me puede suceder es que yo tenga dos funciones. Yo un año hago una función y mi vecino, qué sé yo, el campo de al lado hace otra función. Entonces tenemos dos funciones. Y puede ser de interés en ese caso decir, ¿las dos rectas son iguales o son distintas? ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? ¿La media condicional es igual o es diferente? Si yo tengo dos rectas que son muy parecidas en su muestra, puede ser que todas estas rectas, en realidad, si tomo alfa y beta, correspondan a una sola recta. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque las muestras obviamente no van a dar la misma recta, van a dar rectas parecidas. Entonces, todas estas medias entran dentro de la banda de confianza de la media de una función. Si entran dentro de la banda de confianza de la media, son iguales. Por más que tengan parámetros, por más que los parámetros tengan pequeñas diferencias. Entonces, si yo quiero probar un dato, es la banda de predicción, ¿sí? La banda de predicción me da el ancho de la banda para un determinado x sub 0, acá, ¿sí? O sea, en un determinado punto acá de x,
me da el valor que tiene que tener en más y en menos la función, o sea, la banda. ¿Se entiende? Esa banda, en general, es esta que vemos acá, es la más ancha. ¿Está? Si yo, en cambio, quiero ver si un determinado valor de I sombrero está dentro, acá, ¿no? Dentro del intervalo este pequeño, porque es la misma función, o sea, son rectas que están acá adentro, lo que hago es calcular la banda de confianza, ¿sí?, para la media condicional I. ¿Está? Entonces ahí comparo distintas rectas de regresión, a ver si corresponden a un solo valor. En general nosotros, en nuestra jerga, usamos mucho la de abajo, el primer caso que les presenté, ¿no es cierto? Ahí. Usamos esto. Esto nos interesa mucho para validar una función con datos propios. ¿Está? Bien, ¿qué componentes tiene esto? Y bueno, x sub 0 es el valor al cual digo, para el diámetro 15, bien, ¿cuánto vale la banda de confianza? ¿Está? Entonces voy a obtener dos valores, esto es el límite superior y el límite inferior, que esto ya lo han hecho para un valor de una distribución normal, que está basado en un estadístico T y involucra al x sub 0 en cuestión, o sea, decir, qué sé yo, este punto, el diámetro, no sé, 18, ¿sí? ¿Cuánto vale x raya? Tengo que calcular. ¿Cuánto vale x, la sumatoria de los x sub simen en x sub raya? Esto es la sumatoria casi como los cuadrados, pero bueno, dejémoslo ahí. Es la sumatoria de los datos respecto del promedio. ¿Cuánto se alejan? Es un desvío. Y acá tienen las dos bandas son iguales, pero esta tiene un 1, y esta tiene un 1 acá, termino, y acá no, acá no está ese 1. ¿Está? Es la única diferencia, sin embargo, hace un efecto bastante grande eso, de diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos dos bandas de confianza, una que se dice que es para la media condicional y otra para un dato particular. El dato en particular se utiliza para validar la función con nuevos datos, ¿tá? Y la de banda de confianza de la media es para comparar distintas medias, ¿tá? Fórmula de cálculo, nada. Lo único, tengan precaución, el n-2, porque si una recta, entonces el parámetro son dos parámetros. Los grados de libertad están sacados del número de pares de datos que tengo, y la probabilidad la defino al 95, al 97 como un alfa sobre 2, o sea 0,975, eso ya lo saben hacer. Entonces, puedo definir un nuevo estadístico que sería la banda de confianza, para evaluar qué tan bueno es un modelo o qué puedo hacer con ese modelo respecto de nuevos datos o respecto de otra media. Bien, hoy vamos a dejar acá, mañana vamos a arrancar con modelos no lineales, pero linealizables. Antes vamos a hacer un pequeño ejercicio, o sea, para que vayan asentando. Antes de entrar en los modelos transformados, vamos a ejercitar un poco con los lineales simples. Así que, por favor, calculadora, si quieren pueden tener Excel, vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a calcular B, vamos a calcular algunas cosas, podemos ver si hay algún ejercicio de la guía, también podemos ir resolviendo, y antes de avanzar más sobre la linealización de modelos. Por hoy dejamos ahí y mañana nos veríamos a las 3 de la tarde.
para continuar. O sea, en realidad vamos a repasar, practicar un poquito y si da, pasamos a esto. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado, fue una clase emocionante. Nos vemos mañana. Listo, nos vemos Chao, mañana. hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Gustavo se durmió, se quedó. Bueno, Lore, no sé si cómo venimos. Bueno, por ahí agarramos algún ejercicio ya de la guía. Sí, ahí tengo preparado. Cualquier cosa hacemos directamente del TP. Sí, vamos a echar un poco de práctica porque si no esto se hace demasiado largo, tedioso. Sí, dale. ¿Mm? Bien. Cortá la grabación. Bueno, listo. Espera. Espera.